Desde ahí, con sus palmas, que tenga libertad para adorar a nuestro Dios ahorita. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación, incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable eres tú.
que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, santo eres Dios. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Apocalipsis, que fue un gran camino en hablar y platicar y enseñar de ese gran libro, de la situación profética, de lo que viene, de todo eso bellísimo, y los pueden ver todos los servicios si desean. Pueden ver, en vez de estar viendo novelas o otra cosa, o cartoons, caricaturas, pongan un servicio y sean alimentados. Pueden ver toda la serie que tuvimos en el libro de Apocalipsis, de capítulo 1 a capítulo 22, bellísimo. Y hace unas cuantas semanas, empezando el año, empezamos un nuevo libro. Vamos a caminar por este libro de Efesios. Y aquí es donde estamos viendo primeramente
y lo expliqué en el primer en la introducción, de que este libro es 6 capítulos, dividido 3 capítulos y 3 capítulos. Los primeros 3 capítulos hablan de nuestra posición en Cristo, quién somos y de qué se trata, de lo que creemos, la religión del cristianismo, por decir. Pero ahora vamos a continuar aquí, pero después los segundos 3 capítulos hablan de nuestro deber, de nuestro de lo que ya siendo cristiano y creyente, ya siendo parte de la familia de Dios, lo que el Señor espera de nosotros. Pero lo hacemos cuando entendemos de nuestra posición en Cristo. Primero es entender la posición, quién somos, las bendiciones, y cuando vemos cuánto Dios nos ama, cuánto hizo el Señor por nosotros, que somos escogidos, que somos redimidos, que somos lo que vimos la vez pasada y lo que vamos a ver hoy. Ya cuando realizamos ese gran amor y la gran bendición, entonces ahora en agradecimiento y en amor, nuestro deber, lo que debemos de hacer en familia, como papás, mamás, esposos, y luego la guerra espiritual. Efesios es un gran libro que creo que vamos a ser bendecidos, y empezamos o continuamos a hoy, capítulo 1, versículo, vamos a ver de versículo 13 adelante y hacer un poco de repaso. Pero primero, el título del mensaje. El título del mensaje: ¿has sido redimido? Interrogaciones como pregunta, igual como la vez pasada. ¿Has sido escogido? Entonces puede ser pregunta o puede ser una reclamar, o nomás decir soy escogido, son escogidos, o decir eres escogido. Y ahora igual, ¿has sido redimido? Como pregunta. O wow, has sido redimido porque eres hijo de Dios y has abierto tu corazón para recibir su salvación, su perdón. Entonces, otra vez, has sido redimido. Es el título del mensaje a hoy. Y una vez más, bienvenidos. Y ya saben que no estoy loquito, les doy la bienvenida a ustedes, y luego cuando empieza la grabación, le doy la bienvenida a los que están viendo alrededor de Latinoamérica, alrededor de Estados Unidos, sur de California. Bienvenidos una vez más, y creo que el Señor tiene un gran mensaje para ustedes. Y les pido a ustedes también que ahorita abran su computadora, su teléfono, y inviten a su lista de Facebook y tengan un Facebook party, o familias que hemos oído que se juntan y se reúnen, y hemos oído que han recibido la salvación. Una breve historia. Ahí fue en Guatemala, donde entró una familia a ver los hijos ya adultos. Invitaron a papá y mamá, los abuelos vinieron a ver y empezaron a juntarse en su casa. Como 10, 12 personas están viendo los servicios, y hice la invitación. El abuelo recibió al Señor y me mandaron este mensaje. Era triste pero alegre, como sweet and sour, dulce y amargo, de que su abuelo acaba de morir. Pero le estaban dando gracias a Dios que hace unas cuantas semanas empezó a venir, recibió al Señor, y de seguro sabemos que ya está salvo y lo veremos en la gloria porque está salvo. Y fue una gran bendición, dando las gracias a este ministerio y dando las gracias a Dios más que todo, de que pudieron entrar y oír y recibir la salvación. Qué bellísima historia que me encanta de contar con ustedes. Pero vamos a orar una vez más y empezar el mensaje. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendice tu palabra. Te pido que los oídos espirituales de nuestro corazón estén abiertos para oír lo que el Espíritu de Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque sabemos que no es coincidencia que estamos aquí juntos y reunidos. Y no es coincidencia los que están entrando entre la internet, oyendo y escuchando de ti y de tu palabra. Oh Espíritu Santo, ayúdanos y bendice este tiempo. Para ti sea la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Has sido redimido? ¿Es la pregunta o es exclamación? En Efesios capítulo 1 versículo 7 dice:
En Él tenemos la redención. En Él tenemos la redención y pueden ver ahí que empieza en versículo 7 de capítulo 1 de este gran libro de Efesios. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Ahí le voy a parar, después la vamos a leer en unos minutos, pero el tema es la redención. Y uno puede decir, ay sí, yo conozco de la redención, he oído de que somos redimidos, he oído que del Redentor. ¿Quién es el Redentor? Vamos a ver, ¿qué quiere? ¿Pero qué quiere? Unos pueden preguntar, ¿qué quiere decir redimido? ¿Qué quiere decir redención? ¿Qué quiere decir que tenemos un Redentor? Vamos a hablar de nuestras riquezas espirituales que tenemos. Las riquezas espirituales que empezamos la vez pasada, pero les quiero dar para empezar aquí para que sepan dónde estamos en la Biblia, quién está escribiendo, quién está aquí explicando todo esto. Primeramente, el apóstol Pablo es el autor, pero como vimos en la introducción, el apóstol Pablo es el que escribió, pero guiado por Dios entre su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios lo guió para escribir estas gran palabras. Estas palabras escritas dice, y como vimos la vez pasada en Hebreos, donde dice que toda escritura, toda la Biblia es que inspirada ¿por quién? Inspirada por Dios. Cada palabra, cada letra, y dicen, ¿cómo? Ay, no, que fue el hombre que le escribió. Dios dice en su misma palabra, toda escritura, y estoy buscando mi Biblia por ahí, pero toda escritura en la Biblia es inspirada por Dios, porque es un milagro que, ¿qué es? 66 libros, 40 autores. En 2500 años por ahí así, donde se escribió esta libra de 66 libros y unida proféticamente, espiritualmente, no hay ninguna contradicción en toda la Biblia. Es bellísimo, gracias, mi espada. Me encanta esta Biblia, no nomás porque es mía, pero porque inglés y español, y aquí podemos ver la santa palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, inspirada por Dios. Entonces, Pablo escribe, pero guiado por el Espíritu Santo, ninguna contradicción. Y si han oído alguna vez, oh sí, hay contradicciones en la Biblia. ¿Y saben lo que yo les digo? ¿Ustedes les pueden decir? A ver, encuéntrame una. Oh, pues yo oí que sí, que dijo y que dijeron acá. Son chismes, porque no hay ninguna contradicción. Imagínense, 66 libros, 40 autores, 2500 años, y viene como una sábana, una cobija tejida bellísimamente, íntricamente, la santa palabra de Dios de que tenemos aquí. Y si encuentran una contradicción, díganme. Escribimos un libro y vamos a vender millones de libros, porque nadie ha encontrado en las escrituras originales ninguna contradicción. Pero empieza el apóstol Pablo y está dictando, sabemos en la historia que este es una de los que se llaman prison epistles, que está encarcelado Pablo en Roma, esperando a ver el rey de Roma ahí, esperando su convicción y todo que sabemos que pasa en la historia, pero él está ahí y está encarcelado, y no nomás es una cárcel con televisión y comida y cama, es un dungeon. A dungeon es un calabozo. No calabaza, es un calabozo, ¿verdad? Y ahí está él y usualmente tiene un soldado romano encadenado con él. Y de ahí cuando él está hablando, imagínense estar encadenado a un lado del apóstol, el gran apóstol Pablo. Y dice que de ahí muchos fueron salvos, que Pablo les hablaba encadenado con Pablo y salían de ahí salvos, bendecidos. Pero empieza ahí, Pablo en prisión. Y no se puede contener. Empieza a escribir ahí, dictando. Está dictando, porque sabemos que
alguien está escribiendo y él nomás está hablando y dictando, lleno del Espíritu. Aquí empieza con una gran doxología. Me emociono porque el versículo 3 a 14 es una frase que no para en decir de las bendiciones y las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Es bellísimo, lleno del Espíritu Santo. Empieza con versículo 3 de capítulo 1, ahí en Efesios, donde dice: alabado sea Dios. Alabado sea Dios, praise be to God, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Miren, lo pueden ver ahí. Nos ha bendecido en las regiones celestiales. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en Cristo. Hablamos de esto en detalle la vez pasada. Hablamos de esto, y si quieren oír más de esto, vean el servicio de la semana pasada. Pero nos ha bendecido con toda bendición. Y hablamos de versículo 4, Dios nos escogió. Empezó aquí con Pablo, empezando con las bendiciones de nuestro Dios Padre. Luego vamos a ver las bendiciones de nuestro Dios, Dios el Hijo. Y luego las bendiciones de Dios el Espíritu Santo. Porque en el cristianismo es Padre Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo Dios. Creemos y sabemos que la Biblia explica y habla de la Trinidad, que es un Dios, 3 personas. Otro tema, pero para otro tiempo, pero es básico. Creo que si venimos de iglesia tradicional o no tradicional, creemos en esta gran verdad que es de la santa palabra de Dios. Y nos dice, empieza con la mención que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Amén. Y vimos la vez pasada, ¿eres escogido? ¿Eres escogido? ¿Serás escogido? Eres escogido. Y dijimos, vamos a hablar de la predestinación, que como la Biblia habla de ser escogidos, predestinados, seleccionados y todo esto. La semana pasada, la vez pasada, lo pueden ver. Porque no nomás habla de que somos escogidos antes de la fundación del mundo, explicamos y lo vimos la vez pasada, pero también nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera bendición del Padre Dios es que nos concedió en su amado. Bendiciones de Dios nuestro Padre. Dios nos escogió, Dios nos adoptó y Dios nos aceptó. Dios nos escogió y nos predestinó para ser adoptados. Es una gran bendición. Y nos concedió, otra palabra en la Reina Valera, en esta versión de Reina Valera, nos dice que somos aceptados. Nos aceptó. Y esa palabra vimos que quiere decir, pues ¿cómo que aceptado? Sí, como alguien acepta a alguien a la universidad, es aceptado en este equipo, aceptado, pero más que eso, no nos ha aceptado. Dice que, otra palabra, somos abrazados por Él. Aceptados, otra versión es abrazados. No nomás nos escogió, no nomás nos predestinó, no nomás nos adoptó como hijos suyos, que vimos la vez pasada, pero nos abraza. Estamos en los brazos de nuestro Padre, en los brazos de amor, en un Dios que nos ama tanto. Vamos a ver ahora que Pablo sigue con la doxología. Doxología es como que nomás empieza a darle gloria a Dios y está tan lleno del Espíritu Santo y empieza a decir y escribir estas palabras, no pudiéndose sostener sin parar. Continúa con las riquezas espirituales aquí. Miren, yo me emociono porque es grande de que entendamos y recibamos estas cosas. Ahora, bendiciones de Dios el Hijo. Versículos 7 a 12, miren, vean conmigo, versículos 7 a 12, por favor. Empieza con otra bendición. No nomás somos escogidos, adoptados y aceptados. Ahora sigue de Jesucristo el Hijo. En Él tenemos ¿qué? La redención. En Él tenemos la redención. Quiero que la digan. La redención. Lo pueden decir con la redención, como decimos los latinos. Los americanos no pueden. Ellos dicen redención. Es más más sabroso en decir con redención. Redención que mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Amén. Wow, me emociono porque somos
perdonados. Y vamos a ver esto en detalle, de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano, recuerden que Él nos conoció de antemano. Él es omnisciente, omnipotente en todos lugares, todo poder, establecido en Cristo. Ese es nuestro Dios tan grande, tan poderoso. Él es omnisciente, todopoderoso. Todopoderoso. Y gente me recuerda, gente trata de decir, oh sí, y me acuerdo estar en el colegio bíblico y unos estudiantes que tratan de hacerse muy listos. Ay, si Dios es todopoderoso, Él puede todo, no hay nada que no pueda hacer, ¿verdad? Y uno dice, sí. Entonces uno muy listo dice, o sea, creyéndose muy listo, si Dios es tan grande y tan poderoso que no hay nada que no pueda hacer, ¿podrá Dios hacer una roca tan grande que no la puede levantar? Y se empieza, ay no, pero sí puede hacer una roca tan grande que no, pero sí la puede, no, pero que no puede. Y se confunde uno. Y recuerdo que estábamos toda una noche, estábamos discutiendo entre los estudiantes ahí, ay, pero si Dios, mira, si puede hacer una roca, Él puede hacer todo, puede una roca tan grande que no la pueda levantar, pero sí la puede levantar porque sí, pero no puede si la hace tan grande. Y estamos ahí confundidos, confundidos. Y entonces la siguiente mañana nosotros estaba yo oyendo la radio yo le llamo a mi pastor, Pastor Chuck Smith de Calvary Chapel, ahí en Costa Mesa, donde crecimos y él nos ayudó en nuestros ministerios. Pero bueno, recuerdo en la radio sale, ¿han oído ustedes la pregunta que alguien dice que si Dios es todopoderoso, puede ser una roca tan grande que no la pueda levantar? Y digo, sí, que va. Ay, sí, estamos toda la noche esperando y averiguando qué. Y dice, esa es una pregunta tonta y Dios no es tonto. Digo, una pregunta tonta y Dios no es tonto. Y se solucionó todo eso que estábamos diciendo, sabiendo que Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente y omnipotente. Amén. Entonces, versículo 10 dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Versículo 11, en Cristo también fuimos hechos, ¿qué? ¿Ya no está allá? Fuimos hechos herederos. Esa es la otra bendición. Número 4. Fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Ahí está, versículo 11, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Wow. Ahí está, 4 puntos. Vamos a ver brevemente. Vamos a ver las bendiciones de Dios el Hijo Jesucristo. En versículo 7 tenemos 2. Cristo nos redimió. Número 2, Cristo nos perdonó. Ahí está. Número 3, Cristo nos revela la voluntad de Dios. Versículos 10 y 11. Y en Cristo fuimos hechos herederos. En versículo 11. Si vemos esta lista y decimos, ay, qué bonito, qué bonita lista. Y sí, está suave y todo, pero creo que una de las grandes cosas está en versículo 7. Creo que vamos a ver algo aquí para poder, quizás ya lo entienden, quizás ya lo han recibido, quizás ya no van a oír algo nuevo, pero versículo 7 es uno de los más bellísimos, poderosos versículos, porque ahí está el Evangelio. El Evangelio se trata de que Dios nos amó. El Evangelio se trata de que todos somos pecadores, no hay ningún justo, no ninguno, dice en Romanos. Todos hemos pecado y quedamos cortos de la gloria de Dios. Y luego también dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Recuerden esto porque vamos a hablar
de la redención, del Redentor, de ser redimidos. Y vamos a explicar lo que es, porque mucha gente dice, ay sí, Redentor, y no saben lo que quiere decir, pero uno sí. No voy a decir que nadie sabe, pero quizás ustedes ya todos saben, pero creo que hay varias personas que están viendo y escuchando que no saben lo que quiere decir ser redimidos o de la redención. Cristo nos redimió. En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ese versículo, manténgalo en mente, lo vamos a ver después. La paga, tiene que haber paga del pecado. Y en Romanos dice que todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. La paga del pecado el pecado nos separa de Dios, entonces estamos muertos espiritualmente. La paga del pecado es muerte. Y luego vamos a ver que pero el don de Dios, dice ahí en Romanos 6:23, es vida eterna entre Cristo nuestro Señor. Lo veremos en unos momentos, pero recuerden esto. Cristo nos redimió, versículo 7 de capítulo 1. En Él tenemos la redención. Bellísima doctrina cristiana de la redención. Aquí llegamos a otro punto alto en las montañas, que digamos que vamos a subir a la montaña alta para ver la vista de lo que tenemos espiritualmente en la montaña, viendo de las riquezas que tenemos en Cristo, porque muchos están viviendo en la pobreza, como el que hablamos la vez pasada, del que estaba rico, tenía la herencia, pero nunca abrió su Biblia. Si no se acuerdan o no lo oyeron la historia, véanlo en la internet. Pero llegamos aquí, que en Cristo tenemos la redención. Mantengan ese versículo ahí, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir la redención? ¿Qué quiere decir? Primeramente, definición número 1, se las voy a leer aquí. El diccionario define redención como la acción de salvar o ser salvado del pecado, del error o del mal. Dice ahí la segunda definición, la acción de recobrar o tomar posesión de algo a cambio de pago o saldar una deuda. Otra definición, ahora definición del Bible Dictionary, del diccionario bíblico. El uso cristiano, dice, de la redención significa que Jesucristo, a través de su muerte sacrificial, compró a los creyentes de la esclavitud del pecado para librarnos de esa esclavitud. Amén. Ojalá entiendan esto, porque esto es algo muy importante que debemos de entender. ¿Qué pasó? ¿Cómo es de que soy salvo? Soy cristiano, sí, quizás por una semana o un año o 50 años. He sido cristiano, pero ¿cómo es de que pasa esto? ¿Cómo pasó? Sí, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Le pedí perdón y lo recibí. Muy simple el evangelio, pero profundo. Lo explico con una historia. La historia de que en Roma, en los tiempos de Pablo, en Roma, él estaba encarcelado en Roma, entonces él pensando en esto de la redención y la esclavitud, de que en Roma había, en ese tiempo, la historia nos enseña que había 6 millones de esclavos, slaves. Y los romanos, los residentes romanos, la mayoría tenían su esclavo, o 2 o 3, dependiendo qué ricos estaban, tenían esclavos. Y sí saben de la esclavitud y reconocen eso, pero dicen, wow, sí, en ese tiempo, oh, qué feo, que los traían y los ponían de venta, los ponían, hay que decir acá, a los esclavos, esclavas, y los ponían y los vendían como muebles. A ver, ¿cuánto dan por este? Y mira, tiene, bueno, ya saben, qué feo. Pero 6 millones de esclavos que entraban a la esclavitud de muchos modos. Los traían de otros países como en guerra. Los romanos habían conquistado el mundo conocido. Los traían de conquistar un pueblo o una gente y los hacían esclavos y los
los vendían y hacían negocio, o otros porque tenían deudas. Tenían deudas grandes y no podían pagarlas. Entonces la ley es de si no puedes pagar, esclavos, tú y tu familia. Entonces muy feo, mucha esclavitud y muy feo que usaban para sus trabajos, para ponerlos a trabajar en los campos, lo que sea, o para tener mujeres de esclavos, y ya saben lo feo que puede hacer eso, muchachas, niñas y todo eso. Pero lo que podían hacer es de que si, ay, mira, de algún modo mi primo se metió en problemas, no sé, y en vez de ir a la cárcel lo pusieron de esclavo y está de esclavo y alguien lo compró por cierto precio, pagaron y se fue a ser su esclavo de estos dueños. Pero siendo mi primo, yo voy a ir a preguntar si lo puedo comprar en regreso y ir a los dueños y decir, ¿cuánto pagaste por él? Bueno, $100, lo que sea, del dinero que usaban. Y dice, yo te pago por lo que pagaste para librar a mi primo. Entonces venía, le traía el dinero, y esto pasaba varias veces. Podía ser un pariente, podía ser un hijo, hija, lo que sea, y pagaban lo que habían pagado o lo que pidiera el dueño, y entonces lo libraban. Entonces el primo venía y decía, gracias primo, tú eres mi redentor, tú pagaste mi deuda y ahora estoy libre. Eso es la redención. Hasta iba a traer aquí una botella de plástico. Recycling, que reciclan botellas de plástico, botellas de aluminio, y ahí no sé si han visto redemption value, valor de redención, 10 centavos o 5 dependiendo del estado. Y entonces una botellita tiene su valor de que si ya han visto a gente que mira, y si pueden leer por ahí, es redemption value, y aquí dice 10 centavos o 5, depende del estado, pero tiene valor de que puedes regresarla. Alguien lo hizo, puso el agua, la vendieron, la compré yo y ahora ellos la pueden comprar en regreso, y entonces eso quiere decir redención. Pero les voy a platicar una historia breve, pero más reciente. Sí, dice, hay esclavos, ¿cómo así que los vendían, los compraban? El año pasado leí de una historia del año pasado que pasó en Camboya, donde está Vietnam, Camboya y todos esos lugares. Human trafficking, traficantes de seres humanos, es muy prevalente. Y no nomás allá, yo sé que está aquí, Latinoamérica, en muchas partes donde ven y compran especialmente chicas, niñas, niños también. Pero en todo eso es un negocio que dicen que más de $100 billones que existe en nuestros días, en nuestro tiempo, de human trafficking, traficando seres humanos. Y eso no es hace 2000 años en los tiempos romanos, es a hoy en Camboya. Y esto, han visto películas o han leído, pasó con esta es una verdadera historia. Una familia, una mamá muy pobre, hay mucha pobreza. Donde quiera hay pobreza, pero ahí mucho más pobres, están muriendo de hambre. Pero esta madre que tenía una hija, una hija bonita, lo que sea, le ofrecieron dinero los traficantes. ¿Saben cuánto le ofrecieron por su hija? $150. $150 es mucho dinero en Camboya. La sacó de su pobreza esta mujer, pero vendió a su hija de 8 años. La vendió y se la llevaron, pero al instante el papá, no estaba viviendo ahí, pero el papá quería mucho a su hija. Y se enteró, y cómo, y bueno, enfurecido, enojado y todo, no pudo hacer nada. Los traficantes se la llevaron, pero él conocía a alguien que conocía a uno de los traficantes. Fue y los buscó ese mismo día y les dice, por favor, esta es mi hija, mi esposa, o no era esposa, era la madre de mi hija.
no hubiera hecho eso. Y no, nosotros ya pagamos, es de nosotros, ya somos dueños de ella. Y eso es la ley, las leyes, si no hacen, no cubren mucho eso, pero de todos modos el papá dice, ¿cuánto les costó? ¿Cuánto les doy por mi hija? Y él también pobre, dicen, $150. ¡Wow! Pero ¿sabes qué? Queremos 200, si la quieres para atrás. No nomás queremos 200, pero queremos algo más. Dice, yo voy a ir a averiguar, a buscar y agarrar los $200 o en su moneda, lo que es, pero lo igual a $200. Dice, yo lo busco. Dicen, sí, pero no nomás queremos el dinero, pero queremos algo más en regreso. Dice, yo les traigo el dinero, llévense a mí y libren a mi hija. Dice, tráenos eso y te vienes y tú eres nuestro esclavo. Sí, fue. Vendió todo lo que tenía, vendió sus muebles, vendió su ropa, vendió todo lo que tenía y acumuló apenas los $200. Va y dio la deuda o lo que cobraban y dio su vida también. Él se hizo esclavos de ellos. Verdadera historia. Libraron a la hija y se fue a vivir con la mamá de este fulano. Entonces él fue el redentor de la niña. Él pagó, Él fue la expiación. No nomás pagó, pero dio su vida. En esa historia la leí y digo, wow, eso es redención. Expiación es de que Él se hizo el sacrificio. Él pagó con su vida, con dinero y con su vida, igual como Jesucristo dio su vida por nosotros, siendo nuestro redentor. ¿Sí se entiende? Entonces, el pecado es no nomás para Dios, nuestro Padre Santo. Sepan de que Dios Padre es santo, santo, santo. Cantamos, Él es tan santo y tan puro que no puede mezclar con el pecado o con el pecador. No puede mezclar con nosotros. Porque somos pecadores, como dice, todos han pecado y caen cortos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Entonces Dios no puede, Padre Dios no puede mezclar, pero por eso Dios el Hijo sacrificó a su Hijo unigénito. Juan 3:16, porque Dios amó tanto a ustedes, a mí, a usted, pónganse ahí, porque Dios amó tanto a George, porque amó tanto a Joel, porque amó tanto a Carlos, que mandó y dio a su Hijo unigénito para que todo el que nomás crea en Él, en la obra terminada en la cruz, en la sangre derramada, no se pierda. Muerte separada de Dios por siempre en el infierno, por decir más gráfico, pero tengan vida eterna. Ahí está el evangelio. La redención es tan bonita. Padre Dios no puede mezclar con el pecado, pero nos ama tanto que desea tener la relación y comunión y salvación, que nosotros estemos con Él por siempre. Ese es el evangelio. Empezó con Adán y Eva. Ustedes han oído, creo, y lo he explicado antes, de que empezó Adán y Eva. Pecaron, entró el pecado del mundo entre ellos porque les dijo, coman de todo lo que sea, pero menos del árbol, este árbol, the tree of the knowledge of good and evil, el conocimiento de mal y lo impio. Y ya saben la historia, Eva comió de la fruta. Y unos pueden decir, ay, pero ¿por qué Dios puso ese árbol? ¿Por qué no hubiera puesto ese árbol? ¿Por qué puso ese árbol ahí en el jardín? Y ya saben, lo explicamos de este modo, de que Dios es amor. No nomás es amor, pero desea, sus relaciones con nosotros desea que sea una relación de amor. Y entonces, verdadero amor, true love, requiere ¿qué? Choice, escoger. Puso el árbol a él porque deseaba, mira, si no escogen ese árbol, me escogen a mí y tenemos una relación de amor. Igual como nosotros, verdadero amor requiere Dios o el diablo, o Dios o no Dios, creer o no creer, amar a Dios o no amar a Dios. Eso es nuestra opción de poder escoger voluntad propia, y entonces puede ser una relación de amor. You get it? Si ven que Dios requiere relación de amor, y el verdadero amor requiere poder escoger. Si no, somos robots y no es verdadero amor.
You get it? Sí, lo entienden. Entonces empezó de ese tiempo, Adán y Eva cayó al pecado del mundo y entonces antes de Jesucristo hacían sacrificios en la religión judía. Vemos en el Antiguo Testamento que hacían sacrificios de animales, de toros y de corderos y sacrificio y sangre y hablaba que el perdón, tiene que haber sangre, tiene que haber el sacrificio pero eso nomás cubría el pecado. Después llega ¿qué dice? Juan el Bautista. Ahí leemos en los evangelios que cuando vio a Jesucristo por primera vez que viene a ser bautizado, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Él vio proféticamente que ya no nomás va a ser un corderito, un animalito, pero este es el Cordero de Dios. Este no nomás cubre, pero quita el pecado del mundo. Entonces tuvo que haber sangre derramada, sacrificio por mi pecado y el tuyo. Entonces por eso el pecado no es, ay, pequé, I'm sorry, ay, mentí, ay, cometí adulterio, cometí fornicación, sorry, ¿verdad? Pero Dios lo ve como, ay, le duele tanto, es tan grande el pecado y de que nos separa de Dios, que dice, nada puede pagar por tu pecado más que la sangre de Dios el Hijo y su sacrificio. No pudo ser un cordero, no pudo ser ni un ser humano, ni un ángel. Tuvo que ser Dios el Hijo, porque cuando Dios dice al ser humano culpable, todos culpables, el pecado la paga del pecado es muerte. Todos merecen ser perdidos sin Dios en el infierno, por decir, todos lo merecemos. Pero es que el juez dice culpable. Dios, el juez mismo, se quita su vestuario de rey de Dios, viene y toma la culpa, el golpe por nosotros. Así no nomás Dios es justo, culpables somos, pero Dios es amor porque no mandó a alguien, un ángel que muriera, Él mismo murió, tomó el golpe, siendo la expiación, siendo el que pagó la deuda para que nosotros no tengamos que pagar con nuestra vida y ser separados de Dios. Muerte, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Nos redimió, pagó la deuda, igual como el papá pagó la deuda de la niña de 8 años y dio su vida. Pagó la deuda y dio su vida a los contrabandistas. Verdadera historia. Pero muchos pueden decir, ay, pues yo no soy esclavo de nadie. Juan 8:34. Juan 8:34 nos dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es ¿qué? Todo el que peca es esclavo del pecado. Ay, pues yo nomás peco cuando quiero y no peco cuando no quiero. Si yo no tengo que hacer eso, no es cierto. Están esclavos al pecado. Estamos. El pecado en los ojos de Dios es muy serio, porque nos separa de Él, de nuestro Dios Santísimo. Dios no puede mezclar con el pecado. Por eso, si recuerdan, Jesucristo en la cruz, ¿recuerdan? Y tiene sus palabras que dijo, perdónenlo Señor Padre, porque no saben lo que hacen, y todas las palabras. Vamos a hablar de eso cuando venga el tiempo de Easter, de la crucifixión de Jesucristo, que celebramos cada año en Easter o Pascua. Pero si recuerdan la vez que dices, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Grita con voz alta. Elí, Elí, dice, Lama sabachthani en su idioma. Pero quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué dice eso? Porque a ese momento que Jesucristo está en la cruz, murió, derramó su sangre, pero algo que nunca vamos a entender este lado de la eternidad, donde que Él a ese momento recibe todo el pecado del mundo derramado sobre Él, a uno que nunca pecó.
El que no pecó fue hecho pecado por nosotros, dice la palabra. Jesucristo en la cruz recibe todo mi pecado, tu pecado, pecado feo, pecado de asesinos y de violaciones y todo lo feo que se puede pensar, derramado sobre este sacrificio, Cordero de Dios, que este sacrificio derramando su sangre. Y a ese momento pasa algo que no entendemos. Dice, Elí, Elí, lama sabachthani, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? A ese punto, Dios Padre, nunca había habido esta separación en la Trinidad. Dios Padre voltea la espalda, por decir, de Dios el Hijo, porque no podía mezclar con el pecado. Fue un momento difícil, duro. Es la razón que Jesucristo estaba en el jardín de Getsemaní sudando gotas de sangre, diciendo, si esta copa puede pasar de mí. No porque le iban a golpear, no porque le iban a poner los clavos y la espada y todo eso que sabemos, pero sí, eso el dolor físico, pero el dolor espiritual de ser separado de su Padre, inimaginable dolor de Jesucristo, de que fue separado a ese momento de nuestro Padre Dios momentáneamente. Pero por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna entre Jesucristo nuestro Señor. Cristo nos redimió. Versículo 7 nos dice que en Él tenemos la redención. Ahora sí podemos decir amén. Tenemos la redención, amén. Entonces la pregunta, ¿eres redimido? ¿Eres redimido? ¿Has sido perdonado? ¿Has recibido perdón de Él? Decir, Señor, perdóname de mis pecados. ¿Por qué? Arrepentimiento es lo que Jesucristo predicaba. Juan Bautista, arrepentimiento. Y uno nomás puede decir, Señor, me arrepiento, perdóname de mis pecados, límpiame. Ahora pongo mi fe y confianza en ti, en la sangre derramada en la cruz. Por eso Pablo, el apóstol, tan emocionado, diciendo, alabado sea Dios, porque somos redimidos. En Él tenemos la redención. Wow. Tenía 4 puntos, pero creo que no vamos a seguir. Vamos a seguir a la segunda parte, pero ahorita. Qué bonito, nomás de reciban esto, hermanos. No es de que pues a quién escogió y a quién no, y quién es predestinado y quién no. Mira, si no sabes si eres escogido antes de la fundación del mundo, recíbelo ahorita. Entonces eres escogido. Y si no lo quieres recibir, pues no eres escogido. Pero si dices, pues ¿cómo sé si soy escogido o no? Es entre tú y Dios, la voluntad propia y la voluntad de Dios y su conocimiento del futuro mezclan de algún modo que el ser humano con su mente limitada no puede entender. Lo entenderemos en el cielo, nos lo voy a explicar muy bien. Pero si eres escogido, no te preocupes. Si has recibido al Señor, pues, pero al mismo tiempo no sabe quién y quién no. A todos les presentamos y el que dice, sí Señor, te recibo. Entonces eres escogido. No creo nada de eso. No eres escogido. No eres predestinado. No recibes entonces la redención mediante la sangre de Cristo. Esa es una opción porque es amor verdadero. Se requiere escoger. Entonces, sí vamos a ver el segundo punto y terminamos aquí. En Él tenemos la redención mediante ¿qué? Su sangre. Hay esa bellísima alabanza. What can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. ¿Qué puede lavarnos de nuestros pecados? Nada más que la sangre de Cristo. En la sangre está, en Levíticos nos dice que en la sangre está la vida. La sangre derramada de Dios el Hijo tan preciosa, que nomás poniendo nuestra fe y confianza en Él y ver y creer en la obra terminada en la cruz, que Él murió, Él es nuestro Redentor, Dios, Él es la expiación, Él pagó la deuda, ya está pagada, nomás recibe. Qué bonito, nomás recibe. Nomás decir, sí Señor, recibo tu perdón y recibo que tú pagaste mi deuda. Ahora ya no estoy hipotecado
Estamos hipotecados, estamos esclavos al pecado, en el modo de que cuando Adán y Eva pecaron y cayó el mundo, la caída, a ese momento el demonio tomó el ser dueño del ser humano por el pecado. Nos tenía y tiene a los que no han recibido, los tenía en esclavitud al pecado, y por eso la redención quiere decir que somos libres porque Él pagó la deuda. Ahora nos rescata de los brazos o las manos del enemigo. Y dicen, pues yo no camino con el enemigo, yo no estoy ni aquí ni allá. Pero Jesucristo dice, el que no está conmigo está contra mí. No hay neutral, como que pone la línea en la arena. No hay neutral, no hay estás con él o no estás con él. Entonces yo no estoy con el enemigo, pero la palabra de Dios dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Se tuvo que pagar la deuda. La paga del pecado es muerte. Unos versículos y terminamos. Primera de Pedro 1:18. La puedes poner ahí. Luis, por favor, como bien dice, como bien saben, Primera de Pedro 1:18, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Fuimos rescatados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata. Versículo 19, sino con la ¿qué? ¿Pueden decirlo? Con la preciosa, ¿está ahí? Una 18 o la 19, perdón. ¿Tienes el versículo 19? Ahí, bueno, dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. En Él tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados, dice, en la sangre, por la sangre. Muy poderoso, que es redención y es por la sangre de Jesucristo. El Cordero de Dios. Tenemos el perdón de nuestros pecados. No nomás somos redimidos, pero también Cristo nos perdonó, y en Él, Colosenses 1:13, en Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención y el perdón de pecados. Qué bonito es ser perdonados. Ya no tenemos que cargar. ¿Saben lo que mucha gente carga? Me acuerdo de un amigo que estuvo en la guerra de Vietnam y estaba en este equipo donde mató mucha gente. Él mató muchos. Dice que tenían que ir a pueblitos, de little villages, y tenían que ir y tenían que matar a todos. Dice, y me siento tan mal, camino con esta culpa de guilt que cargaba. Y cuando recibió a Cristo, el Señor dice que sintió que esta culpa, ya no tiene que cargar esta culpa, guilt, que lo libró de la culpa, lo perdonó. Él estaba en el ejército y le dijeron que lo hiciera, no lo hizo por odio ni nada, pero lo perdonó. Qué bonito es ser perdonado. Amén. Terminamos. Todo se trata de Cristo. Es el siguiente punto que vamos a ver la siguiente vez, pero les leo esto para terminar. Miren, en Colosenses 1:15, en Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, Jesucristo, de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es el punto del siguiente versículo. Pero más para que vean, se trata de Jesucristo. Él es Dios el Hijo. Él murió por ti. Él te ama. Desea tener relación contigo y somos herederos. El último punto, de que todo lo que es de Cristo es de nosotros. Somos herederos. Somos herederos. Todas estas riquezas vienen de la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Y lo último que veremos es las bendiciones del Espíritu Santo la siguiente vez. Pero terminamos con esto, la redención. Pregunta. Actualmente empiezo con
la verdad o la exclamación: eres redimido. Amén. Pueden decir, pueden hasta alzar la mano: sí, gracias Señor, soy redimido. Ahora, la pregunta: ¿eres redimido? Con interrogación. Y entonces podemos preguntar, pregúntense ahorita los que están viendo alrededor de Latinoamérica: ¿eres redimido? Dios quiere redimirte. Ya pagó la deuda, ya pagó por tu pecado, ya está pagado. La cosa es de recibir. Esto es un versículo que creo que cada vez que leamos este libro, lo tengo que compartir. Y está en Efesios 2. Vamos a ver esto en unas semanas, pero en Efesios 2 nos dice: ¿para qué todo esto? ¿Para qué ser escogidos y para qué ser redimidos y adoptados? Dice aquí: para mostrar en los tiempos venideros, que estamos aquí en los tiempos que vienen después de que escribió esto, para demostrar la incomparable riqueza de su gracia. Gracia es recibir algo que no merecemos, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Son salvos, pero necesita la fe en decir: sí Señor, yo creo. Y esto no procede de ustedes ni de mí, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. No somos salvos y pues no me he portado bastante bien, o me tengo que portar bien para recibir la bendición de Dios. Y te pregunto ahorita, terminamos ya, les pregunto a ustedes, les pregunto a los que están viendo: si mueres esta noche, que no lo quiera Dios, si mueres esta noche, ¿estás seguro que vas al cielo? ¿Estás seguro que puedes decir como Jesucristo dice, que porque Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito, que para que todo el que crea en Él, en la obra terminada en la cruz, su sangre derramada, y de lo que hemos estado hablando, si crees esto, dice que serás salvo? Todo el que confiesa a Jesucristo con su boca y cree que le fue levantado de los muertos será salvo. Romanos 10:9. Tanta bendición, y lo único que dice aquí es un regalo, y un regalo no puede ser forzado. Tienes que recibirlo. Si no estás seguro o segura que si esta noche, este día, porque a nadie se le garantiza otro día, que no lo quiera Dios, pero estás seguro que estás perdonado, que has sido redimidos, lo puedes hacer ahorita. Recibe este regalo y decir: Señor, yo creo. Y ya han oído esto, pero el ejemplo del ladrón en la cruz, uno en un lado, uno en otro. Uno le dice: si eres Dios, bájate, y le dice cosas feas, y el otro dice: ¿que no tienes vergüenza tú? ¿No tienes pena de que tú eres ladrón? Nosotros merecemos esto, este hombre es justo. Voltea a Jesucristo y le dice: Señor, mira estas palabras: Señor, recuérdame cuando entres a tu reino. ¿Qué le dice Jesucristo? ¿Recuerdan? Este día estarás conmigo en el paraíso. Este día. ¡Qué bendición! No le dijo: bueno, pues bájate de la cruz y pórtate bien, o vete a bautizar. Es bueno bautizarse, pero vete, haz esto y haz esto. No, creyó, lo confesó como Señor, Lord, remember me. Señor, recuérdame cuando entres a tu reino. Entonces creyó en Él, le dijo: Señor, y recuérdame. Creyó de que Él es, de quien dice que es, el Dios, el Hijo. Cree en mí, en la obra terminada, sangre derramada. Cree, nomás de creer. Y recibes adopción, ser escogido, las bendiciones que tenemos aquí, las bendiciones de Dios Padre, bendiciones de Dios el Hijo, que eres redimido por el Redentor. ¡Qué bendición! Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y decir esto: si nunca, no estás seguro o segura, porque sabemos que en esto ahora Dios escucha tus oraciones, pero más poder cuando le recibes. Si eres hijo o hija de Dios, tienes, cuando eres un hijo y eres adoptado, es parte de la familia, de que cuando estás alejado de Él, acércate ahorita y dile: Señor, recuérdame.
Es todo, perdóname. Me arrepiento, perdóname, te recibo. ¿Alguien aquí desea recibirlo? Ahorita es muy simple y muy poderoso. Nomás díganle sí, Señor. Si lo han hecho, alcen su mano. Si están viendo en algún lado, alcen su mano ahorita y decir sí, Señor, deseo recibirte ahorita. Y quiero estar seguro que si muero, cualquier tiempo que me muera, voy contigo porque estoy perdonado. Veo su mano. Alguien más aquí que quieren recibir, nunca lo han recibido. Esto es importante, esto es grande, esto es poderoso, redimido, pagado, como el papá que fue a pagar por su niña que fue llevada por los traficantes. Ya hizo todo eso por ti. Y nomás ahorita, creo que alguien más aquí, alguien más que nunca ha recibido. Ahorita no piensen en lo que piensen otros, lo que sean, más decir sí, Señor, recuérdame. Y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, le va a decir: entra a la gloria porque creíste y me amaste y yo te amo. Oh, Dios te ama tanto. Desea que lo recibas ahorita y tengas la salvación y el perdón. Última vez, alguien más. Alguien más. Veo tu mano. Señor, gracias por estos que han alzado sus manos, que te han recibido. Pueden orar esta simple oración y decir con toda sinceridad, digan: Señor Jesucristo, gracias por amarme, gracias por perdonarme. Recibo el regalo del perdón y la redención. Recibo de tu perdón y de la vida eterna segura que me das. Ahorita lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos y hermanas. Qué bendición. Los que han recibido también en la internet, mándenos un mensaje. frank.garcia@calvarywestlake.org. Lo ponemos en la pantalla, pero para ustedes también, para ustedes. Mándenos un mensaje o hablen conmigo después con nosotros aquí y oraremos con ustedes. Y que Dios los bendiga grandemente. Como hemos terminado, nos vemos aquí, ahí en el aire, porque muy cerca está, las cosas están tremendas alrededor de nosotros, ¿no? Pero regocijemos que esto, lo mejor viene para nosotros en el nombre del Señor. Si se ponen de pie, por favor, terminamos con esta